Bienvenidos una vez más a mi canal. Ay, Dios mío, cómo me llena de alegría tenerlos aquí conmigo hoy. De verdad, cada vez que prendo la cámara y veo que se suman más personitas a esta hermosa comunidad, mi corazón se llena de gozo. Espero que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, repleto de energía positiva, de esas vibras que te hacen sentir invencible, y sobre todo muchísima felicidad. Porque la vida es un regalo, ¿verdad? Y hay que disfrutarla a cada instante con sus altibajos, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Yo por mi parte estoy súper contenta porque el vídeo de hoy, ay, Dios mío, está que arde. Literalmente de esas noticias que te dejan el alma calentita y te hacen creer, una vez más, en el amor verdadero. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos completamente enamorados, embelesados, mejor dicho, hipnotizados. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que con cada gesto, con cada mirada, nos demuestra que el amor puede ser real, puro y mágico. Prepárense porque vamos a desentrañar un momento súper especial que Kerem le preparó a Hande. Un momento que les aseguro los va a dejar con la boca abierta, el corazón palpitando a 1000 por hora y posiblemente con unas ganas incontrolables de salir corriendo a buscar a su media naranja. Así que agarren sus pañuelos, porque las emociones están a flor de piel. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor digna de un cuento de hadas moderno, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si eres nuevo por aquí, si acabas de aterrizar en este rinconcito de internet que he creado con tanto amor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos, y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, si ya eres de la familia, pues 1000 gracias por el apoyo constante. Sus comentarios, sus likes, sus mensajes llenos de cariño, todo, absolutamente todo, significa el mundo para mí. Ustedes son mi motor, mi inspiración y la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa. Así que gracias, gracias, gracias. Ahora sí, vamos al grano. Olvídense de los problemas, de las preocupaciones, del estrés del día a día. Relájense, pónganse cómodos y prepárense para suspirar, porque la sorpresa que Kerem le tenía preparada a Hande es simplemente mágica. Es de esas cosas que te hacen creer que el amor verdadero existe y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Todos sabemos que Hande y Kerem son una pareja súper creativa y que siempre están buscando formas de sorprenderse mutuamente. Ya sea con pequeños detalles, con regalos originales o con escapadas inesperadas, siempre encuentran la manera de mantener la chispa encendida. Pero esta vez, Kerem se superó a sí mismo. Realmente elevó el listón a un nivel estratosférico. Resulta que Hande estaba en medio de un proyecto importante, trabajando arduamente, dedicándole horas y horas a su trabajo, y sintiendo un poco de estrés por la presión. Ya saben, esos momentos en los que te sientes un poco abrumado, en los que necesitas un respiro, un escape de la rutina. Kerem, notando su cansancio, su agotamiento y queriendo animarla, sacarle una sonrisa y recordarle lo mucho que la ama, decidió urdir un plan que la dejaría completamente boquiabierta. Un plan que, como les dije antes, es digno de un cuento de hadas. El plan de Kerem era crear una escapada romántica sorpresa para Hande. Pero no cualquier escapada, no un simple viaje a un hotel lujoso o a una playa paradisíaca. No. Kerem quería algo más significativo, algo que realmente reflejara sus gustos y pasiones. Sabía que Hande ama la naturaleza, la tranquilidad, los momentos íntimos y la conexión con lo esencial. Así que en secreto, con la ayuda de algunos cómplices, comenzó a organizar todo. Primero alquiló una cabaña preciosa en medio del bosque, alejada del bullicio de la ciudad y rodeada de árboles altos, imponentes, y un paisaje impresionante. Imaginen, el aire fresco, el sonido de los pájaros, la luz del sol filtrándose entre las hojas. Un verdadero paraíso terrenal. La cabaña era rústica pero elegante, con una chimenea acogedora que invitaba a acurrucarse, y grandes ventanales que ofrecían vistas espectaculares del bosque. Kerem se aseguró de que la cabaña estuviera llena de pequeños detalles que Hande amaría, velas aromáticas con sus fragancias favoritas, flores frescas de sus colores preferidos y sus libros favoritos apilados en una mesita de noche. Un verdadero refugio para el alma. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Kerem también contrató a un chef privado para que les preparara cenas románticas y deliciosas durante toda la estadía.
El menú incluía platos exquisitos preparados con ingredientes frescos y de temporada, y por supuesto, tenía en cuenta las preferencias culinarias de Ande. Sabía que le encantaba la comida italiana, así que preparó un festín de pasta fresca, risotto cremoso y postres irresistibles. Una verdadera experiencia gastronómica. Para completar la experiencia, Kerem organizó una serie de actividades que sabía que Ande disfrutaría al máximo. Contrató a un guía local para que los llevara a hacer senderismo por los alrededores, explorando la belleza natural del bosque. Caminaron por senderos escondidos, descubrieron cascadas impresionantes y respiraron el aire puro de la montaña. También planeó un picnic junto a un lago cristalino, con música suave, una canasta llena de delicias y una manta para acurrucarse y disfrutar del paisaje. Y por supuesto, no podía faltar una noche de observación de estrellas, donde Kerem le contaría historias y leyendas sobre las constelaciones. Un momento mágico bajo el cielo estrellado. Pero, ¿cómo logró Kerem mantener todo esto en secreto? Bueno, aquí es donde entran en juego los cómplices. Kerem contó con la ayuda de los amigos más cercanos de Ande, quienes se convirtieron en sus aliados incondicionales. Ellos se encargaron de distraer a Ande, de mantenerla ocupada y de asegurarse de que no sospechara nada mientras Kerem organizaba la sorpresa. Le inventaban planes improvisados, la invitaban a cenas inesperadas y la llenaban de halagos para que no se diera cuenta de nada. Un verdadero trabajo de espías. El día en que Kerem planeaba llevarse a Ande a la cabaña, la excusa fue una cena de negocios. Ande, un poco cansada pero dispuesta a apoyar a Kerem, aceptó ir. Se puso su mejor vestido, se maquilló y se preparó para pasar una velada agradable. Lo que no sabía era que en lugar de dirigirse a un restaurante elegante, Kerem la llevaría directamente al bosque. Cuando llegaron a la cabaña, Ande no podía creer lo que veía. Estaba completamente sorprendida, emocionada y sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad al darse cuenta de todo el esfuerzo, la dedicación y el amor que Kerem había puesto en esta sorpresa. Una verdadera declaración de amor. La reacción de Ande fue indescriptible. Abrazó a Kerem con fuerza, lo besó apasionadamente y le agradeció por ser tan atento, cariñoso y romántico. Pasaron unos días mágicos en la cabaña, disfrutando de la naturaleza, la buena comida y sobre todo, de la compañía del otro. Durante esos días, Ande y Kerem se conectaron a un nivel aún más profundo. Se rieron, conversaron, compartieron secretos, recordaron momentos especiales y reafirmaron su amor mutuo. La escapada romántica fue un respiro necesario para ambos, un momento para desconectar del mundo exterior, para alejarse de las presiones del trabajo y concentrarse en su relación. Las fotos y los vídeos de la escapada sorpresa de Kerem a Ande inundaron las redes sociales, generando una ola de comentarios positivos y muestras de cariño por parte de sus fans. Todos quedaron impresionados por la dedicación y el romanticismo de Kerem, y por la felicidad evidente de Ande. Los hashtags _Andercel _Kerembursin _Amor verdadero _sorpresa romántica se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Esta sorpresa nos demuestra una vez más lo enamorados que están Ande y Kerem, y lo mucho que se preocupan el uno por el otro. Es un ejemplo de cómo los pequeños detalles, hechos con amor y dedicación, pueden marcar la diferencia en una relación. De cómo un simple gesto puede convertirse en un recuerdo inolvidable. Y es que, en definitiva, el amor se demuestra con hechos. Kerem no solo le dijo a Ande que la amaba, sino que se tomó el tiempo y el esfuerzo de crear una experiencia inolvidable para ella. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Así que, ya lo saben, si quieren sorprender a su pareja, no necesitan gastar una fortuna ni hacer algo extravagante. A veces un simple gesto de amor, como una carta escrita a mano, un ramo de flores silvestres, una cena casera a la luz de las velas o una escapada romántica inesperada, puede ser suficiente para demostrarles cuánto los aman. Lo importante es el detalle, la intención y el amor que le pongan. Y bueno, mis amores, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta historia con ustedes. Creo que esta sorpresa de Kerem es un gran ejemplo de amor y dedicación, y me encanta verlos tan felices juntos. Son una pareja que inspira y que nos recuerda que el amor verdadero sí existe. Recapitulando un poco, vimos cómo Kerem organizó una escapada romántica sorpresa para Ande, con una cabaña en el bosque, un chef privado, actividades al aire libre y un sinfín de detalles personalizados. También hablamos de la reacción de Ande, que fue de pura felicidad y gratitud,
y de cómo esta experiencia fortaleció su relación. Gracias, gracias, gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada vídeo. Son los mejores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa de Kerem? ¿Qué harían ustedes para sorprender a su pareja? ¿Cuál ha sido la sorpresa más romántica que han recibido? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo en esta plataforma. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán, porque siempre les traigo contenido interesante, entretenido y sobre todo, hecho con mucho amor. Les mando un beso enorme, que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, amen con todo su corazón.